También algunas veces vamos a encontrar que ciertas funciones no son isomorfas, ¿de acuerdo? O que ciertas funciones no me sirven para establecer, perdón, un isomorfismo. Por ejemplo, estos dos grupos naturalmente son isomorfos porque son el mismo grupo. Observen que si ustedes tomaran la función identidad, que va del grupo R más en el mismo, ¿cierto? En realidad con cualquier grupo podríamos hacerlo, ¿no? R más, que envía a X en X, es fácil comprobar que esta función cumple todas las condiciones de ser un homomorfismo, de ser un isomorfismo, perdón, y probar entonces que los dos grupos son isomorfos. Sin embargo, en este ejemplo 3 nos están dando una función que nos demuestra que vamos a demostrar que no es un isomorfismo, ¿ok? La razón es que cuando hacemos phi, como es con la suma de x más y para dos números reales, por un lado me da x más y a la 3, ¿cierto? O sea, aquí me dice que la función lo que hace es elevar al argumento a la potencia 3. Y miren que al otro lado debería aparecer, como es la misma función, phi de x más phi de y, ¿cierto? Phi de x más phi de y por un lado es x a la 3 más y a la 3, ¿de acuerdo? Pero estas dos expresiones no son iguales, ojo, ¿de acuerdo? Aquí debemos utilizar el desarrollo del binomio de Newton, ¿cierto? Para la potencia 3, para encontrar cuál es la expresión. ¿Listo? Por eso estas dos no son iguales, o sea, phi de x más y en este caso es diferente de phi de x más phi de y. Lo que quiere decir que esta no es un isomorfismo, esta función no es un isomorfismo para estos dos grupos. Ojo, no quiere decir que no sean isomorfos, porque podríamos utilizar esta función para cualquier grupo, en realidad, para probar que un grupo siempre es isomorfo consigo mismo. Un ejemplo que aparece en el texto también es el siguiente, que U de 10, el conjunto de unidades módulo 10, es isomorfo a Z4, ¿cierto? Y que el conjunto U de 5, conjunto de unidades módulo 5, con la multiplicación módulo 5, también es isomorfo a Z4. Ahí la clave, y vamos a utilizar uno de los teoremas anteriores, es que estos dos grupos son grupos cíclicos de orden 4, ¿de acuerdo? Y nosotros ya vimos en uno de los ejemplos anteriores que cualquier grupo cíclico de orden n es isomorfo a Zn con la suma módulo n. Entonces aquí, como este es cíclico de orden 4, cíclico de orden 4, los dos van a ser isomorfos a Z4. ¿Okay? Entonces podemos utilizar ese resultado para demostrar ese ejercicio. También podemos comprobar que el conjunto de unidades módulo 10 no es isomorfo al conjunto de unidades módulo 12. ¿De acuerdo? Aquí utilizamos más allá de una función de probar que no puede existir un isomorfismo. La forma de hacer eso es observar una propiedad que tenga o bien los elementos de U de 12 o bien los elementos de U de 10 que no tenga su contraparte. En este ejemplo se utiliza esta propiedad. Observe que en U de 12 x a la 2 siempre es 1 para todo elemento de U de 12. Recordemos quién es U de 12. Por aquí al ladito. U de 12 es 1. Son todos los enteros primos relativos con 12, ¿no? El 2 no, el 3 no, el 5 sí, el 7, el 11 tal vez. ¿Cierto? A ver, recordemos que el cardinal de ese conjunto es phi de 12 solamente para verificar que estemos haciendo las cuentas bien. Esto es phi de 2 a la 2 por 3, ¿de acuerdo? Y phi de 2 a la 2, o sea, phi de 4. Esto es phi de 4 porque son primos relativos. Phi es una función multiplicativa. Ojo, aquí esta phi es la función de Euler, ¿no? Phi de Euler. ¿Cierto? No es el isomorfismo que vamos a pensar, a pesar de que algunas veces utilizamos la misma letra. Por eso algunas veces utilizamos también esa otra phi. Entonces,
Phi de 4 por phi de 3, phi de 4 es 2 y phi de 3 es 2, es 4. O sea que este sí tiene estos 4 elementos. ¿Ok? Bueno, simplemente era una manera de comprobar eso. Pero recordemos, entonces no es la misma función, ojo, no es la misma que voy a establecer o ver si es un isomorfismo. Entonces tengo esos 4 elementos. ¿Ok? Podemos verificar entonces que se cumple la afirmación, debemos verificar que se cumple la afirmación que me están dando en el problema. Cuando yo hago 1 a la 2, por supuesto es 1. Cuando hacemos 5 a la 2 es 25, módulo 12 es 1. Cuando hacemos 7 a la 2 es 49, módulo 12 es 1 porque 48 es 12 por 4, ¿cierto? A 49, 1. O sea que me queda 1. Y lo mismo podemos verificar con 11 a la 2. ¿Ok? Porque esto es, módulo 12 es menos 1 por menos 1, ¿no? Esto es 1. ¿Ok? Módulo 2. Siempre aquí estamos haciendo operación. Módulo 2. Multiplicación módulo 2. ¿Ok? Entonces, todos los elementos, esto es cierto, verificamos que todos los elementos de U2 cumplen eso. Y ahora supongamos que phi, una función phi, repito, no es la función de Euler, que una función phi supongamos que fuera un isomorfismo. Entonces tendríamos lo siguiente. Si fuera un isomorfismo, phi de 9, ¿cierto? Que era uno de los elementos de U de 12, de U de 10, perdón. Entonces aquí teníamos U de 12, voy a volverlo a escribir, que es 1, 5, 7 y 11. Y U de 10 es 1, 3, 7, ¿cierto? Y 9. ¿Ok? Entonces, esta función phi que estamos proponiendo aquí, que se propone aquí en la solución, es una función que va de U de 10 en U de 12. ¿Ok? Entonces, por supuesto, el 9 debería tener su imagen acá, ¿no? Porque es una función. Esa es phi de 9. ¿Listo? Entonces, vamos a utilizar las propiedades que podemos, que ya sabemos de un isomorfismo. Preserva la operación, ¿cierto? O sea que phi de 3 por phi de 3 es phi de 3. Phi de 3 por 3, perdón, es phi de 3 por phi de 3. Ya sabemos que phi de 3, lo que me dé, como es un elemento que está en U de 12, phi de 3 es un elemento que está en U de 12, debe cumplir esto, que elevado al cuadrado me da 1. Esto es phi de 3 por phi de 3 al cuadrado. O sea, esto es phi de 1. Lo mismo con phi de 1, por supuesto. Phi de 1 por phi de 1, ¿cierto? Me va a dar 1. ¿De acuerdo? Porque este elemento ya está en U de 12. ¿Listo? O sea que phi de 9 y phi de 1 son iguales. ¿De acuerdo? Pero recordemos que nuestra función debe ser biyectiva, en particular inyectiva. Así phi de 9 y phi de 1 son iguales. Y como phi es inyectiva, entonces esto significaría que 9 y 1 tendrían que ser iguales en U de 10, lo que es claramente una contradicción. Esta sí es una demostración, una prueba de que estos dos grupos no son isomorfos. ¿Por qué? Porque hemos tomado o tratamos de definir un isomorfismo cualquiera entre estas dos funciones, entre estos dos grupos, perdón, y llegamos a una contradicción. ¿Ok? Entonces, no puede existir un isomorfismo entre estos dos grupos, por lo tanto no son isomorfos. En este otro ejemplo se nos dice que no existe un isomorfismo entre Q+, el conjunto de los racionales con la suma, y Q estrella con la multiplicación. Observen entonces aquí que vamos a suponer, tengamos en cuenta eso, que existe un isomorfismo, ¿de acuerdo?, entre este grupo y este grupo. Vamos a suponer que existe esa función. ¿Listo? Entonces, si existiera ese isomorfismo para el número entero, para el número menos 1,
1, 2, 3. En este ejemplo entonces vamos a demostrar que no existe un isomorfismo 1, 2, 1, 2, 3. En este ejemplo vamos a demostrar que no existe un isomorfismo entre el conjunto el grupo de los racionales con la suma y el grupo de los racionales diferentes de 0 con la multiplicación. Entonces aquí vamos a suponer que existiera tal isomorfismo. Entonces vamos a suponer que hay un isomorfismo entre este conjunto, de este grupo, que hay una función y este otro grupo. ¿De acuerdo? ¿Sí? En ese orden. Entonces, si existiera ese isomorfismo, existiría un número racional a diferente de 0, tal que phi de a fuera menos 1. ¿Por qué podemos garantizar que sea diferente de 0? Bueno, voy a volver a escribir aquí cuál sería la idea para el isomorfismo. Iría de q con la suma, ¿de acuerdo? Y llegaría en q estrella con la multiplicación. ¿Listo? Entonces, para lo que estamos diciendo es que para menos 1, ¿cierto? Que es un número racional, existiría una, perdón, vamos a colocarlo acá. En este caso podemos colocar ese menos 1 aquí, ¿de acuerdo? Ese menos 1 está aquí, es un número racional diferente de 0. ¿Listo? Entonces, para ese número racional, lo que estamos viendo aquí existiría un número racional A diferente de 0. Aquí diferente de 0. Tal que phi de A es menos 1. ¿Listo? Tal que phi de A es menos 1. ¿Por qué podemos garantizar que A es diferente de 0? Porque si A fuera 0, una observación adicional que podemos hacer es que si A es 0, o sea, phi de A, siempre me va a dar me debería dar la identidad del otro lado, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, me debería dar la identidad. El 0 es la identidad acá. Entonces uno de los ejercicios que uno puede probar es que si fuera un isomorfismo, me debería dar 1. ¿De acuerdo? Entonces por eso puedo exigir, porque voy a buscar con menos 1, que no es la identidad de Q estrella, puedo exigir que la A sea diferente de 0 en este caso. ¿Ok? Entonces supongamos que eso suceda. Entonces, phi de A es igual a menos 1. ¿De acuerdo? Pero como la operación en el conjunto de salida, que es es la suma, podemos fraccionar a en estos dos números racionales igual. Un medio por A más un medio por A. Esto me vuelve a dar A, ¿cierto? Como la operación debe preservar la operación de grupo, y la operación de grupo acá en el conjunto llega a la multiplicación, entonces me daría phi de un medio por A por phi de un medio por A. ¿Ok? Esto por supuesto es phi de un medio al cuadrado, ¿cierto? Phi de un medio de A al cuadrado. ¿Ok? Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que existiría un número racional diferente de 0, voy a llamarlo a ese número x, tal que x al cuadrado me da menos 1. Pero eso es algo imposible. Esto es una contradicción. No existen números racionales, es más, no existen números reales que solucionen esta ecuación. ¿De acuerdo? Como no existen, entonces si llegamos a una contradicción, ese isomorfismo no puede existir. Nos lleva a una contradicción. Recordemos que para encontrar una solución para esta ecuación debemos ir a los números complejos. ¿De acuerdo? Y al cuadrado si es una solución de esa ecuación. Entonces por eso no es un isomorfismo. Un ejemplo de otro isomorfismo entre estos dos grupos, que en realidad es el mismo nuevamente, es esta operación, que en algunos textos se le llama conjugación, ¿ok? Que resulta de tomar una matriz en este grupo, el grupo especial de las matrices con entradas reales de tamaño 2×2, con determinante igual a 1, en el mismo, de tal manera que a cada matriz de aquí le asigne una matriz de acá, de esta forma, ¿ok? Para una matriz que esté en ese mismo grupo inicialmente. ¿Cómo probamos que esa es un isomorfismo? Perdón. Pues probando que es una función que está bien definida. Lo primero que tenemos que probar para que esté bien definida es que en efecto cuando hacemos phi de m por a, ¿cierto? Que esta imagen sí está aquí. No es obvio. Entonces
aquí sí debemos de hacer una comprobación de eso. ¿Okay? Todos los otros ejemplos, la imagen sí llegaba al conjunto que estábamos diciendo. Era más o menos natural. Aquí debemos de verificar eso. Para probar eso, entonces, como es el conjunto de matrices que son de tamaño 2×2, esta es una matriz de tamaño 2×2. Eso es fácil. Tiene entradas reales. Sí, tiene entradas reales. Pero además debemos probar que el determinante de esta matriz es 1. Entonces calculemos el determinante. Y eso es una tarea sencilla si recordamos las propiedades del determinante, que dice que el determinante de un producto es el producto de los determinantes. Aquí me va a quedar el determinante de M por el determinante de A por el determinante de M a la menos 1. ¿De acuerdo? Como todas las matrices están en este conjunto, o sea, todas tienen determinante igual a 1, observen que esto me va a dar 1 por 1 por 1, o sea que el determinante de esta matriz, si es 1, entonces está bien definida nuestra función. ¿De acuerdo? Los otros 4 pasos, los otros 3 pasos, digamos, de los 4 que hemos visto, pues los podemos comprobar siguiendo las definiciones, ¿no? Por ejemplo, que la función sea inyectiva. Supongamos que phi de m de a es igual a phi sub m de b. ¿De acuerdo? Entonces, por un lado esto me va a quedar m por a por m a la menos 1, y por el otro lado me va a quedar m por b por m a la menos 1. ¿Listo? Y entonces, ¿qué significa eso? Observen que como tenemos matrices cuyo determinante es diferente de 0, o sea, son invertibles, su determinante es 1, podemos cancelar en realidad aquí, ¿no? Puedo cancelar esta con esta, podemos cancelar esta con esta, ¿cierto? Que es lo mismo que multiplicar por sus inversos a ambos lados. Y esto significará que A es igual a B. Entonces la función es inyectiva. Para probar que nuestra operación es sobreyectiva, basta tomar para una matriz sea X o Y, llamémosla Y así como veníamos haciéndolo antes, para Y en el grupo de llegada, ¿de acuerdo? Considere X igual, y aquí vamos a utilizar esta, M a la menos 1 por M, perdón, por Y por M, ¿de acuerdo? Porque observen, si aplicamos la función phi de M a esta X, nos va a dar igual a M por M a la menos 1, ¿cierto? Por Y por M a la menos 1, ¿de acuerdo? Y ahí es fácil ver que estas dos se van a cancelar, nos va a dar la identidad, estas dos también nos van a dar la identidad, entonces me va a dar Y. Por lo tanto, la función también es sobreyectiva. ¿Okay? Nos queda probar entonces que la función es que preserva la operación, ¿cierto? Entonces vamos a hacerlo. Phi sub m de a por b. Por definición esto es m por a por b por m a la menos 1, ¿de acuerdo? Y aquí vamos a hacer un pequeño artificio o truco. Vamos a multiplicar aquí por m a la menos 1, ¿de acuerdo? Por m, si multiplicamos por esto, es la identidad de orden 2. ¿Listo? Sí, o sea, como si estuviera multiplicando por 1, por la identidad del grupo, en este caso. Entonces no me afectará la igualdad. Y esto es por b por m a la menos 1. ¿De acuerdo? O sea, metimos aquí en el medio de estas dos matrices, aquí en este espacio, ¿cierto? Esta identidad. ¿De acuerdo? Para poder hacer que observen que aquí lo que tenemos es m por a por m a la menos 1, ¿cierto? En este primer pedazo aquí, ¿de acuerdo? Y en esta otra parte tenemos el restante, m por b por m a la menos 1, ¿listo? Y aquí nos va a quedar, por definición, esto es phi de m por a, phi de m de a por phi de m por b, ¿de acuerdo?
Eso significa entonces que nuestra función preserva la operación de grupo. También observen que podríamos hacerlo de otra forma, ¿no? Hacer en lugar de llegar a phi de m por a por phi de m por b, partir de eso, ¿cierto? Y esto nos va a dar así. Si lo hacemos así me quedaría m por a por m a la menos 1 por m por b por m a la menos 1, ¿cierto? Por definición, estas dos se van a cancelar, ¿de acuerdo? Entonces no tuvimos que hacer ningún truco ahí. Me va a quedar m por a por b a la menos 1, y esto en realidad es phi de m de a por b, por definición, que era lo que queríamos demostrar. Por lo tanto, nuestra función en efecto es un isomorfismo.